el elemento fundamental es reformismo. O sea, estaban los reformistas, el PC era reformista, y nosotros éramos revolucionarios. Así que la idea era una distinción de campos entre reformistas y revolucionarios. Y desde el punto de vista de las discusiones, aparte de las discusiones más cuando hablamos de algún libro o algún autor, cuando hablábamos en términos de acción, lo que era es que el PC formaba parte de lo que era la estrategia del Pacto por la Libertad en aquel momento, ¿no? Y no tenía como planteamiento hacer una revolución, y para nosotros sí, la tarea era hacer una revolución, y por tanto para eso la universidad tenía que convertirse, eso también nos gustó de mayo 68, en el foco, en la señal, en la chispa, ¿no?, que iba a irradiar este proyecto político revolucionario al resto de la sociedad. Luego había, lo que pasa es que la relación de fuerzas se medía fundamentalmente en términos PC-nosotros, pero es verdad que el PCML era una organización importante que llegó a tener, ¿no?, la dirección por procedimientos, en fin, de la época, y de esta época, o sea, bastante burocráticos, vamos, de la FUDE, que eran los chinos, como podríamos llamar a los maoístas del PCML, y luego ya empezaron a nacer, pero ya es una época un poquito más adelante, ya organizaciones con los perfiles, que se llaman PCI, escisiones del PC, organizaciones nuevas que venían, en general, más o menos del entorno maoísta. Pero yo creo que las fuerzas fundamentales en la universidad en aquel momento era lo que tenía que ver con el mundo de la FUDE, que tenía cierta importancia, pero no era un mundo importante dentro del sindicato, y la pelea se daba mucho dentro del sindicato, la pelea por la hegemonía, y el mundo ácrata, con el que procurábamos tener relaciones políticas, vamos a decir, frecuentes, porque coincidíamos mucho en la acción directa, que era también un elemento constituyente de la separación reformistas-revolucionarios, ¿no?, una idea de autodefensa frente a la policía, acciones más audaces, ¿no?, organizar manifestaciones para buscar formas de hacer frente, ¿no?, a la policía con procedimientos más o menos ingeniosos. En esto los más creativos eran los ácratas, pero procurábamos estar muy próximos a ellos, y yo creo que también los ácratas veían entre las diferentes familias políticas de las que todos se sentían más o menos separados, al Felipe como una organización más accesible, ¿no?, en la que, digamos, había más relaciones de proximidad. Sí. Pero las relaciones eran, claro, como había un conflicto muy permanente, pues sí que se les conocía, pero o quizás la gente que coincidía con ellos, aparte de todo en la facultad, pues podía tener algún vínculo mayor. Pero era bastante raro, bastante raro, vamos, tan raro que es que yo estoy tratando de recordar lo que podemos llamar una relación de amistad, y no ya mía, pero de otra gente, que bueno, pues era muy habitual tener reuniones con ellos, pero las reuniones eran siempre muy conflictivas. Yo creo que era muy fácil tener amigos entre los ácratas, o tener amigos en el mundo, sobre todo yo creo, diría, de los ácratas, ¿no? Ahí había, por ejemplo, Antonio Pérez. Había relaciones de amistad fuertes, pero lo que podríamos llamar PC y maoístas, algunos, había, yo creo, una cierta, ya a pesar de que compartíamos el sindicato, pero no recuerdo ahora ya con precisión las cosas. Yo diría, la frontera clara era PC. Con el PC las relaciones eran distantes, ¿no? Yo lo que recuerdo sobre todo son gente, o sea, son nombres. Por ejemplo, Antonio, que ha salido antes, Antonio Pérez, que la anécdota que quería contar, que es una anécdota que también recuerdo de una manera muy entrañable, es que Antonio fue de los que fue a mayo 68. Claro, entonces salir al extranjero era una cosa rarísima, no teníamos dinero, ¿no? Pero yo tardé muchísimo en viajar fuera, y la mayoría de los colegas también, ¿no? Y algunos terminaron saliendo en el 69, por ejemplo, Jaime, pero era por razones de exilio político, ¿no? Así que Antonio estuvo en el 68, y lo que quería contar de él, porque si alguna vez escucha esto le gustaría escucharlo, es que de todos los que vinieron contándonos fantasías del 68, yo creo que al que más nos creímos fue Antonio, ¿no? Porque luego había gente que nos contaba aventuras personales y aventuras políticas que nos parecían un poco exageradas, pero Antonio lo que nos contó su experiencia desde el punto de vista de sus ideas también, pero yo creo que nos influyó bastante.
O sea, le prestábamos mucha atención, ¿no? O sea, que nos inspiraba más confianza de lo que otros portavoces que habían estado en la toma del Colegio Español de París, ese tipo de cosas, ¿no? Que vinieron a contarnos historietas.